Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, bienvenidos a un encuentro con áreas y volúmenes de cuerpos redondos. Vamos a comenzar mencionando cuáles son los cuerpos redondos más conocidos. Tenemos el cilindro, el cono y la esfera. También son considerados como cuerpos de revolución, que se producen al girar en torno a un eje una determinada figura geométrica. Ahí podemos observar en las imágenes estos tres cuerpos redondos. Vamos a comenzar con el cilindro. El cilindro circular recto se genera por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Ahí lo podemos ver en la imagen. Tenemos un rectángulo que al hacerlo girar entonces genera este cuerpo que es el cilindro. Este cilindro, sus bases, como podemos observar, son dos círculos que son paralelos y le podemos calcular el área lateral, el área total y el volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular el área lateral? Es 2 multiplicado por pi por r, que es el radio, r es el radio, y además eso se multiplica luego por la altura que tiene el cilindro. En el fondo eso es el perímetro que tendría una circunferencia. El perímetro de la circunferencia es multiplicado por la altura y eso nos da el área lateral. Luego el área total va a ser la suma del área basal más el área lateral. ¿Cómo vamos a obtener el área basal? Como es un círculo, lo sacamos con la fórmula de un círculo, que sería pi por r cuadrado. Pero como son dos bases, la inferior y la superior, por eso que va multiplicado por 2. Entonces 2 pi r cuadrado más el área lateral, que ya habíamos dicho que era 2 pi r multiplicado por la altura también. El volumen lo vamos a obtener con el área de la base, que es pi por r cuadrado, y multiplicado por la altura. Esas tres fórmulas son las que nos van a servir entonces para poder calcular tanto áreas como volumen de cilindro. Vamos a ver acá una aplicación de lo que recién dijimos. Dice de ejercicio, hallar el área total de un cilindro recto si el radio de la base mide 10 centímetros y la altura mide 20 centímetros. Ahí recordamos la fórmula para el área total, 2pi multiplicado por r cuadrado más 2pi multiplicado por el radio también y por la altura. Entonces, si hacemos los reemplazos correspondientes, tenemos que el radio de este cilindro o de la base de este cilindro es 10 centímetros. Entonces nos queda 2pi multiplicado por 10 centímetros al cuadrado más 2pi por 10 centímetros, que sería el radio, y por 20 centímetros, que vendría siendo la altura. Si desarrollamos las potencias, 10 elevado a 2, 10 por 10 nos va a dar 100, y 100 multiplicado por 2pi nos da los 200 pi centímetros cuadrados. Más, acá hacemos las otras multiplicaciones, entonces si tenemos que multiplicar 10 por 20, tendríamos 200, y 200 por 2pi tendríamos 400 pi centímetros cuadrados. Luego sumamos ambos resultados, obteniendo el área total, que serían los 600 pi centímetros cuadrados. Otro ejercicio de aplicación, calcular el volumen. Dice que calculemos el volumen de un tubo cilíndrico de altura 12 centímetros, cuyos radios interior y exterior miden 4 y 6 centímetros respectivamente. En términos simples, hay un cilindro dentro de otro. El volumen a encontrar entonces sería la diferencia de los volúmenes de estos dos cilindros, de uno que tiene radio 4 y el otro que tiene radio 6. Entonces vamos a ver cómo quedaría el desarrollo de esto. Volvemos a recordar la fórmula para el volumen. Para el volumen la fórmula es pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la altura. Entonces vamos a sacar el volumen del tubo. Para ello vamos a partir aplicando en la fórmula el radio 6 centímetros. Entonces nos queda pi por 6 centímetros al cuadrado multiplicado por 12 centímetros, que es la altura. Menos, recordemos que tenemos que sacar la diferencia de los dos volúmenes, menos pi multiplicado por el otro radio, que es 4 centímetros al cuadrado, y también multiplicado por la misma altura, que es 12 centímetros. Si desarrollamos esto entonces, 6 al cuadrado nos va a dar 36 pi centímetros cuadrados, que tendríamos que después multiplicarlo por 12, menos 4, si lo desarrollamos eso al cuadrado, nos va a dar 16 pi centímetros cuadrados, y también luego lo multiplicamos por 12.
Entonces, el resultado de esos productos nos va a dar 36 por 12, 432 pi centímetros cúbicos, y el otro sería 16 por 12, 192 pi centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen que nosotros necesitábamos encontrar es el resultado de la diferencia, que sería 240 pi centímetros cúbicos. Recordemos que los volúmenes siempre van en unidades al cubo. El cono, otro cuerpo redondo. El cono circular recto se genera por la revolución de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Como lo podemos observar ahí en la figura, tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Y eso nos va a originar entonces un cono. Su base es un círculo de radio igual al otro cateto del triángulo rectángulo. ¿Cómo calculamos acá el área lateral de este cono? Con la fórmula pi por r y por g. R, recordemos, es el radio de la base, que es un círculo, y G es la generatriz que está indicada ahí con la letra G en la figura. Es la medida de ese costado del cono. El área total va a ser la suma del área lateral más el área de la base. El área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, más el área lateral, que ya lo teníamos más arriba, pi por el radio por la generatriz. Y el volumen del cono lo vamos a sacar con la fórmula que ahí aparece, con el área de la base, que sería pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura que tenga el cono, y todo eso dividido luego por 3. Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación de la fórmula del volumen del cono. La pregunta es, ¿cuál es el radio de la base de un cono recto si su volumen es 108 pi centímetros cúbicos y su altura 9 centímetros? Ahí recordamos la fórmula del volumen y es cosa que reemplacemos ahí los valores que tenemos. Entonces ya sabemos que el volumen es 108 pi, por lo tanto lo reemplazamos ahí donde dice volumen, ponemos 108 pi. Igual pi por r al cuadrado, el radio recordemos que es lo que no sabemos y tenemos que encontrar, y por h, que es la altura, que en este caso sería 9 centímetros. Entonces se cambia la altura por 9 y todo eso dividido en 3. Si resolvemos esa ecuación que tenemos ahí, entonces el 108 se multiplica por 3 y nos queda 324 pi, igual pi r cuadrado por 9. Si ese 324 pi lo dividimos por el pi que tenemos al lado del r cuadrado, nos va a quedar simplemente 324. Y ese 324 también, si lo dividimos por 9, nos va a dar 36. Entonces, 36 va a ser igual al radio al cuadrado, pero nosotros necesitamos buscar el valor del radio, no del radio al cuadrado. Por lo tanto, ahí finalmente se extrae la raíz cuadrada de 36, que sería 6, y eso nos daría el radio de la base de este cono. La esfera. Otro cuerpo redondo. La superficie esférica es el conjunto de todos los puntos que equidistan de uno interior llamado centro. Que equidistan significa que están a la misma distancia de un centro que tenemos en el interior de la esfera. La esfera está constituida por todos los puntos de la superficie esférica y los interiores. Se genera este cuerpo por la revolución de un semicírculo en torno al diámetro. Ahí lo podemos observar en la figura también. Tenemos un semicírculo que, si lo hacemos girar en torno al diámetro, nos va a generar entonces la esfera. ¿Cómo calculamos el área de una esfera? También tenemos una fórmula para ello, y es 4 multiplicado por pi y por el radio al cuadrado. Y el volumen de la esfera es 4 multiplicado por pi por el radio al cubo, y todo eso dividido en 3. O también 4/3 pi r cubo, que sería lo mismo. Vamos a aplicar esto en el siguiente ejercicio: calcular el área y el volumen de una esfera de radio 9. Entonces, primero vamos a calcular el área de la esfera con la fórmula que tenemos arriba, 4 pi r cuadrado. 4 pi lo mantenemos, el radio lo cambiamos por el radio que tenemos, que es 9 centímetros, y eso tendría que elevarse a 2 o al cuadrado. 9 elevado a 2 nos va a dar 81, y 81 por 4 nos queda 324 pi centímetros cuadrados. Y ese sería el área de la esfera. El volumen de la esfera, ahí tenemos la fórmula. Entonces, en esa fórmula reemplazamos el valor del radio por 9. Nos va a quedar 4 por pi por 9 centímetros elevado a 3,
y todo eso partido en 3. 9 elevado a 3, 9 por 9 son 81, 81 por 9 son 729, entonces quedándonos 4pi por 729 centímetros cúbicos y todo eso partido en 3. Ahí el valor de pi lo vamos a reemplazar, pi es 3,14, lo podemos reemplazar o sustituir por 3,14, luego lo multiplicamos por 4, ese resultado lo multiplicamos por el 729, lo dividimos en 3, obteniendo finalmente el volumen de la esfera, que sería 972 centímetros cúbicos. Los invito ahí a practicar haciendo el reemplazo correspondiente de pi por 3,14. Luego tenemos que en un cubo de arista 12 centímetros se inscribe una esfera. Significa que la esfera está dentro del cubo y la pregunta es ¿cuál será el volumen comprendido entre estos dos cuerpos geométricos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es determinar el volumen del cubo. Como la arista del cubo es 12 y todas sus aristas son iguales, entonces el volumen es la arista elevado a 3. Entonces, como mide 12, nos sería 12 elevado a 3. 12 por 12 son 144 y 144 si lo multiplicamos por 12 nuevamente nos da 1728 centímetros cúbicos. Ahí tendríamos el volumen del cubo. Ahora tendríamos que calcular el volumen de la esfera y finalmente después ver cuál es la diferencia entre estos dos volúmenes. Y esa sería la respuesta a la pregunta que nos plantea. El volumen de la esfera entonces lo vamos a sacar con la fórmula que ya lo habíamos visto, que es 4pi por el radio elevado a 3 y partido en 3. El radio, como si la arista es 12, eso significa que el diámetro de la esfera es 12. Por lo tanto, el radio tiene que ser la mitad, o sea, sería 6 centímetros. Entonces, el 6 centímetros, si lo elevamos a 3, nos da 216 centímetros cúbicos. Al multiplicarlo por el 4pi y luego eso dividirlo en 3, nos va a dar 288 pi centímetros cúbicos. Y ahí tenemos entonces destacados el volumen del cubo y el volumen de la esfera. Ahora, como les decía anteriormente, hacemos la resta para ver cuál es la diferencia entre estos dos volúmenes. Entonces el volumen del cubo, que era 1728 centímetros cúbicos, le restamos el volumen de la esfera, que es 288 pi centímetros cúbicos. Pero aquí vamos a tener que también reemplazar el valor de pi por 3,14 para poder hacer la diferencia. Entonces, el 288 lo multiplicamos por 3,14 y ahí obtendríamos 904,32 centímetros cúbicos. Si hacemos ahí la resta, entonces, entre el 1728 y el 904,32, tenemos finalmente que el volumen comprendido entre estos dos cuerpos geométricos, es decir, entre el cubo y la esfera, es 823,68 centímetros cúbicos. Bueno, para finalizar los dejo con una frase del conocido Pitágoras, quien dijo: hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en la separación de las esferas. O sea, la geometría la podemos encontrar en la música y en muchas situaciones de la vida cotidiana. Bien, será hasta una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.